Para algunas profesiones, como son los perfumistas o los enólogos, está clara la relación que tiene el olfato en sus vidas. Pero sin embargo, para la mayoría de nosotros, el olfato pasa la mayor parte del tiempo desapercibido y no le damos la relevancia que tiene más que en algunos momentos concretos. De hecho, es que el olfato es prácticamente el sentido olvidado, que solo recordamos en algunos momentos puntuales, como cuando lo perdemos, como lo que le ha ocurrido a tantas personas con el COVID. Pero es que además no hay dos personas que huelan igual, con la excepción de los gemelos que son idénticos. Y es que cada persona tiene un olor característico. Asimismo, también varía según algunos factores como la edad, los ancianos huelen diferente, o incluso el estrés. Os invito a escuchar el podcast entero porque creedme que va a ser muy interesante. Hola a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast de divulgación científica de medicina y temas sanitarios que lo contamos de forma sencilla. En este episodio vamos a hablar de ese sentido tan desatendido, el olfato. Vamos a empezar con algunas generalidades. Hay que saber que del 3 al 5% de todo el genoma humano, es decir, de toda la información genética de nuestro ADN, se dedica al olfato. Esto es mucho más de lo que se dedica al resto de los sentidos. Del 3 al 5% de toda la información es solo para el olfato. Esto supone casi 400 genes. Tenemos más o menos unos 350 receptores de olores diferentes. Esto es mucho, claramente, y además se combinan entre ellos, pero no somos la especie que tiene más receptores. El animal con más receptores es el elefante, que tiene más de 2000 receptores. Los perros y los ratones tienen unos 1200, y recuerdo que nosotros teníamos 350, un poco más. Aunque tenemos 350 receptores, más o menos, podemos diferenciar muchos más olores, millones, y esto es porque es una combinación de los receptores, los aromas que percibimos, no son solo los receptores. Las moléculas que transmiten los olores, que se transportan por el aire, llegan a la nariz, a la parte alta de la nariz, una parte que se llama el epitelio olfatorio. En este epitelio hay unas neuronas que se llaman neuronas olfatorias, que por cierto son las únicas neuronas del organismo que están en contacto con el exterior. Estas neuronas tienen unas prolongaciones en las que están dichos receptores. En los receptores se pasa la información química de las moléculas odoríferas a información eléctrica que se transmite por las neuronas y llega hasta el cerebro, a una parte en concreto que se llama la corteza olfativa. En la corteza olfativa es donde se procesará la información y se analizará posteriormente. Pero con un solo olor no podemos diferenciar un aroma. Por ejemplo, el café no es solo un olor, es una combinación de muchos. Por lo que es en esta zona del cerebro donde se procesa y se combina la información que nos aportan los distintos receptores. Es increíble la relación que tiene el olfato con las emociones, y esto a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez. Es que además recordamos mucho más lo que olemos que lo que saboreamos, y mucho más aún lo que olemos que lo que oímos o lo que vemos. Y es que el olfato tiene una capacidad de evocar recuerdos increíble. Y esto tiene una explicación. Es que la corteza olfatoria, que hemos dicho que es donde se procesa la información, se encuentra en una parte del cerebro llamada el sistema límbico. Esta parte del cerebro, el sistema límbico, también se llama el cerebro emocional, porque es aquí donde confluye toda la información que está relacionada tanto con las emociones como con la memoria. Y es por eso, porque en esta zona está la memoria, por lo que los olores nos pueden evocar sentimientos de la infancia o recuerdos muy lejanos. Por otra parte, esta parte del cerebro, la corteza olfatoria, se conecta de forma directa con el hipotálamo. Y en el hipotálamo hay muchas funciones, pero también está muy relacionado la conducta maternal y sexual. Esto explica algunas reacciones como la que pueden tener las madres al oler a sus hijos.
El olfato como tal tiene muchas más funciones de las que creemos. La pérdida del sentido del olfato se llama anosmia. Y es que muchos pacientes, cuando se vuelven anósmicos, por la causa que sea, que veremos más tarde, describen básicamente la vida como si fuera gris, que pierde sentido. Te levantas y no hueles el champú al ducharte. Sales de la ducha, no eres capaz de saborear totalmente el café que te tomas. No hueles a tu familiar al despedirte de él. Al salir de casa no hueles la tierra mojada. Es decir, se pierde mucha calidad. También cabe resaltar que hay personas que son más olfativas que otras. Las personas anósmicas, además, se tienen que poner alarmas para la cocina, para detectar a lo mejor si hay una fuga de gas, porque tampoco pueden detectar mediante el olfato si hay una fuga de gas. No pueden percibir por los olores si una comida se ha puesto mal, si está en mal estado. Tampoco disfrutan tanto de las comidas. ¿Y qué causas pueden provocar que se dé una alteración del olfato? Hay muchísimas causas. Digamos que las más frecuentes son las infecciones, y este es el caso del COVID-19, que después profundizaremos. También se puede ver afectado por la rinitis alérgica, es decir, por la alergia, por rhinosinusitis crónica, que es la inflamación de la mucosa nasal de forma crónica. También, esto es muy interesante, se puede trastocar en traumatismos cráneoencefálicos que afectan al cerebro, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, y esto está documentado, en pacientes polimedicados, porque algunos fármacos pueden alterar al olfato, incluso en pacientes con alteraciones congénitas, que les falta alguna estructura del olfato. Entrando en el tema del COVID y la anosmia, se calcula que hasta el 70% o más de los pacientes infectados por COVID pueden ver disminuida su capacidad olfatoria. No anósmicos totalmente, pero sí disminuida, y es que esta además puede tardar meses en recuperarse. El mecanismo por el que el COVID altera a la olfacción es el siguiente. El virus, el COVID en este caso, entra en la nariz, afecta a la mucosa olfatoria y altera a unas células que dan soporte a las neuronas que se encargan de captar los olores. Esta inflamación que provoca el virus, por tanto, lo que provoca es que se dañen estas neuronas y entonces que se dé la anosmia o una pérdida del olfato en algún grado. Normalmente esta anosmia desaparece cuando desaparece la propia inflamación, pero esto, como hemos dicho, puede tardar bastante tiempo. Además, es cierto que algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que ya lo hemos dicho, una de las primeras manifestaciones puede ser la pérdida del olfato. No es tanto porque estas neuronas estén en contacto con el exterior, sino porque, como hemos dicho, la corteza olfatoria se encuentra muy relacionada con la memoria, y estas enfermedades neurodegenerativas ya sabéis que provocan muchas alteraciones de la memoria, el Alzheimer. Por eso es que se ve tan afectada la corteza olfatoria. En Barcelona se está llevando a cabo actualmente un estudio que a mí personalmente me encanta, me parece súper interesante, y es que están utilizando a perros entrenados para detectar enfermedades de forma precoz, porque las enfermedades provocan cambios en las moléculas de olor que segregamos nosotros. El de Barcelona en concreto es para detectar el cáncer de pulmón, y los resultados que están obteniendo son increíbles. Tiene una fiabilidad realmente alta, incluso en los estadios precoces del cáncer. De hecho, los resultados que están obteniendo mediante los perros son más acertados cuanto menos evolucionado esté el cáncer. Los aromas, como hemos dicho, es el resultado de combinar mucha información diferente, y el cerebro de un perro, procesando toda la información que le llega desde el sentido de su olfato, es muy superior a lo que podemos conseguir con la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Otras enfermedades, la diabetes, la epilepsia, la malaria, todas estas pueden provocar cambios en los olores que provocamos, por lo que, como veis, el campo de investigación que se abre aquí es inmenso. Os voy a poner un pedazo de una entrevista entre la doctora Laura López Mascaraque, que es investigadora del Instituto Cajal CSIC y además es la presidenta de la Red Olfativa Española, y Pere Estupiñán, que es un bioquímico muy famoso español, es un gran divulgador y que dirige el programa de El Cazador de Cerebros. Este programa lleva muchos años, es de Radio Televisión Española.
En este momento están hablando de lo que se llama huella olfativa, que ahora comprenderéis lo que significa. No hay dos personas que huelan igual. Podemos tener como un carnet de identidad olfativo. Solo los gemelos idénticos huelen igual. Desprenden un olor igual. Tenemos una huella olfativa básica, a pesar de que hay muchísimos olores que desprendemos que van a depender de las circunstancias, de la enfermedad, de lo que estemos comiendo. Hay determinados olores, sobre todo los japoneses, que en este aspecto son muy, muy cuidadosos. Han hablado de típicos olores, por ejemplo, el kareishu, que es el olor abuelo, que le llaman ellos, que en un momento determinado, con la edad, los lípidos de alguna manera se descomponen de forma diferente, entonces expelen un tipo de molécula que es el nonenal, y esa molécula lo que hace es dar ese olor anciano. Sí, que es muy característico. Que es muy característico. Y otro típico olor es el olor a estrés. El olor a estrés y no también. es porque sudes más, es porque produces diferentes moléculas. Qué bueno. Entonces ahora mismo se están haciendo muchas investigaciones a este respecto. Hay grupos, sobre todo en Israel, grupos serios en los cuales se está intentando ver cuál es la huella aromática de una persona y de esta manera poder llegar a identificar si una persona está en una determinada escena o no, simplemente porque ha quedado allí su huella olfativa. Los perros ya lo hacen. Sí. Los perros cogen una camiseta de alguien y pueden buscarlo en kilómetros de distancia y exactamente encuentran a esa persona. Muchas gracias desde aquí a la doctora Mascaraque, porque fue ella la que me proporcionó el programa y además me dio el visto bueno para que lo incluyera aquí, un trozo en este podcast, siendo ella una increíble referente como es en este tema. Bueno, y a Pere, por supuesto, del que seguro volveremos a hablar en este canal. Por cierto, de Pere Estupiñán tengo publicado en el blog entiendetusalud.es un libro suyo que es muy interesante por si le queréis echar un vistazo. Se llama La ciencia del sexo. Otro aspecto a tener en cuenta es la intensa relación que tiene el sentido del olfato con el sentido del gusto, y es que incluso se estima que del 75 al 80% de lo que percibimos por el sabor es a causa del olfato. Y de esto no somos totalmente conscientes, pero sin embargo cuando nos resfriamos sí que se ve muy mermada nuestra capacidad de saborear. Y no es porque se afecte las papilas gustativas, es porque se afecta nuestra capacidad olfativa. El gusto, como sabéis, tiene 5 sabores básicos. Bueno, esto está ahora un poco en entredicho y está habiendo más investigación. Parece que hay algunos sabores más. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el caso es que hay mucha más posibilidad de olores diferentes que sabores diferentes. Perdiendo la capacidad olfativa, los sabores se vuelven muy planos, porque, como hemos dicho, hay mucha menos variedad. Es muy raro que una infección viral afecte solamente a las papilas gustativas, que afecte solamente al sentido del gusto. Esto es porque el sentido del gusto va por 3 pares craneales, por 3 nervios diferentes, así grosso modo, a diferencia del olfato, que básicamente va solo por 1. ¿Y cómo recuperar el olfato? Porque esto es realmente importante, pero como hemos repetido, no se le da la importancia que tiene hasta que se pierde. Y es que la gente que se vuelve anósmica, por la causa que sea, que actualmente es muy frecuente por el COVID, le provoca mucha incomodidad y mucha angustia el perder el olfato. Y además requiere un tratamiento bastante prolongado. En estas personas les genera estrés el no poder oler, inseguridades en ellas mismas porque no se pueden oler a sí mismos, no saben si huelen bien o mal, el no poder oler a otras personas, la distorsión que provoca en el sentido del gusto, que ya sabéis. Se intenta rehabilitar por medio de unos odorantes diferentes, es por medio de un kit, un maletín, y el paciente tiene que ir entrenando por la mañana y por la noche durante mínimo 6 meses. Va oliendo frasquitos diferentes y así va entrenando a las células olfativas nuevas, es a que aprendan a reconocer nuevos olores y a saber qué tienen que oler y cómo tienen que oler, porque esto hay que entrenarlo. Se tarda más o menos 1 año en recuperar la olfacción de forma completa. A los 6 meses se ven mejoras, las mejoras son poco a poco, pero el entrenamiento se suele mantener hasta el año.
Por lo tanto, requiere mucha cooperación por el paciente y mucha fuerza de voluntad. El olfato, como veis, tiene muchísima más importancia de la que realmente le damos y es un campo de investigación muy amplio. Este podcast solo abarca una pequeña parte, pero es que, como comentaba la doctora Mascaraque en otra entrevista diferente a esta que os he puesto, cuando falta el olfato es como si faltase una dimensión, es como si falta la dimensión del disfrute de la vida en general. Y es que las personas que pierden el olfato describen sus días como vacíos, como las sensaciones muchísimo más planas. Espero que os haya resultado interesante este podcast, porque yo al menos he aprendido un montón haciéndolo. Agradecería mucho que recomendaseis el episodio a vuestros amigos si creéis que les puede interesar y que le dierais a seguir en la plataforma en que nos escuchéis para no perderos ninguno. Hasta otra.